Liderazgo Comercial, episodio 1781, del miércoles 3 de junio de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Terre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que lo que busca es entretenerte y hacerte pensar, hacerte reflexionar, hacer que tomes acciones diferentes a las que estás realizando ahora. Y ya has oído que es miércoles, y los miércoles es el día de estrategia comercial, que ya sabes que grabo y lo subo con Sergi San José, el jefe de la tribu de los equipos, perdón, de los vendedores unicornios. Es que hoy vamos a hablar a tu equipo, ¿no? Vamos a hablar de, claro, que en muchas ocasiones tú te piensas que como tú lo sabes, tu equipo lo tiene que saber. Y perdona, tus vendedores no leen tu mente. Tienes que comunicar mejor para vender más, porque muchos equipos comerciales no fallan porque no tengan talento, fallan por falta de claridad. Y hoy, Sergio y yo, vamos a hablar de cómo puedes comunicar expectativas concretas para evitar el caos. Así que, sin mucho más, te dejo con el episodio de hoy. Muy buenas, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, don Santiago Torre. Pues genial, como siempre. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, muy contento, todo perfecto. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Entramos ¿no? ya en el último mes del segundo trimestre. Esto se empieza a poner ya peligroso. Sí, esto ya estamos ahí en la recta final, tú. Ya estamos ahí en la recta final. Ahora es cuando tenemos que empezar ya a rematar, ¿no? A rematar cosas. Bueno, como decimos tú y yo siempre, ¿no? Hoy vas a cerrar lo que hiciste hace unos meses, ¿eh? No, ¿eh? Las prisas no son buenas consejeras. Bueno, de manera excepcional, ¿eh? Puedes decir, oye, me falta tal, me falta una venta, por ejemplo, yo, ¿sabes? Bueno, pues voy a ver qué cliente lo tengo ya calentito, pero ese cliente, fíjate que empezaste hace unos meses ya, o hace un tiempo, Salir a la calle a buscar un aquí te pillo, aquí te mato, lo que encuentras no es de muy buena calidad, ya te lo advierto. Esto es como ligar. Salí de un sábado a la noche Sí. a ver qué. Ahí iba yo, Santi. Aquí te pillo, aquí te mato. No suele ser de muy buena calidad lo que encuentres. No, ni de buena calidad ni aconsejable. Ni aconsejable porque te va a traer problemas seguramente, porque te vas a tener que mover por sitios un poco peligrosos, ¿verdad? Y en las ventas pasa lo mismo, ¿eh? Igual. La metáfora sirve para vender, para vivir y para todo. Así es. La necesidad mató al gato. Sí. No la curiosidad, no, la necesidad. Hoy vamos a tocar un tema que, claro, que es que yo lo veo con cierta frecuencia. No solo con directores comerciales, con otros puestos también, ¿eh? Con otros puestos dentro de la jerarquía de la empresa, pero también dentro de la familia, inclusive, ¿eh? Que, bueno, el título podemos decir es que, oye, tus vendedores no leen tu mente. Diles qué esperas de ellos, campeón. Claro. Es que, Campeón. Muchas veces aquí hay un área de mejora importante, ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar de comunicación, al fin y al cabo, ¿no? De comunicación. Yo no sé si era Peter Drucker o como se pronuncie, ¿sabes? Este experto en liderazgo y comunicación que decía, el gran error al comunicar es pensar que hemos comunicado, ¿no? Dar por hecho que la comunicación ha llegado. Y ese es un gran error, ¿no? Yo lo lanzo y ya está, mi parte ya está hecho. Ahora, si no ha llegado, ya será problema del receptor, ¿no? Ese es el gran error, ¿no? Y tú decías que sirve para la vida misma también porque, claro, esto pasa con los hijos. Los que tenemos hijos, ¿sabes? Pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Tus hijos no leen tu mente, diles qué esperas de ellos, ¿no? O en el deporte, ¿no? Los entrenadores, ¿no? ¿Cuántas veces... Ya sabes que yo jugaba a baloncesto y muchas veces tenías que ir y decirle al entrenador, a ver, coach, ¿qué esperas de mí, tío? Porque me estás volviendo un poco loco o por exceso de información o por exceso de comunicación mal comunicada o por defecto, ¿no? Es que no me dices nada, tío. Yo no sé si lo estoy haciendo bien, si estoy cumpliendo el rol que tú me has... Que tú esperas de mí dentro del equipo, ¿no? Y a veces te das cuenta de que hay entrenadores que ni lo sabían lo que esperan de ti, ¿no? Que era una putada, porque eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? No, que salgas ahí y te diviertas y tal. Ya, sí, joder, pero yo necesito de ti que me guíes, ¿no? Como un buen líder, ¿no? Si no eres capaz de guiarme, yo no te voy a seguir.
en una formación que me salió un colega tuyo que había jugado a básquet y contaba una anécdota que tenía un entrenador que en las jugadas finales de los partidos solía decir, cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo defendemos esto, no? ¡Coño, como lo hemos entrenado 800 veces! Y le decía, claro, y ninguno nos estaríamos a decir ya, pero ¿cuál de todas las formas? Porque hemos entrenado 800 veces, pero hay 7 formas distintas. ¿Por qué no nos dices cuál de las 7, joder? Y que sí, lo hemos entrenado, pero dinos cuál de las 7. Y a veces es sospechoso eso, ¿no? Que dices, coño, si no. Es un tema de claridad, ¿no? Es un tema de tener las ideas claras. Y sobre todo en el deporte hay un tema, hay algo que se suma a esto, ¿no? Que es la adrenalina a tope, el cortisol a tope, ¿sabes? Y que tienes que reaccionar muy rápido en muy poco tiempo, ¿sabes? En el baloncesto, por ejemplo, jugadas de que quedan X segundos, ¿qué hacemos? Que tiren, hacemos falta, queremos la última posesión nosotros, se la dejamos al otro. Esas son decisiones que pam, necesitas tú como jugador a alguien que te lo diga. Y ese tiene que ser tu entrenador. Pero tu entrenador a veces está en la banda con más adrenalina que en la tuya, ¿no? Es decir, lo hemos hablado muchas veces, cuando la emoción está muy arriba, la razón, la lógica está muy abajo. Sí. El buen líder es el que equilibra la emoción y la razón. ¿Para qué? Para tomar decisiones en momentos muy puntuales. Si esperas que lo haga el jugador, y yo creo que esta comparativa, esta metáfora vale para las ventas, si tú esperas que en los momentos álgidos sea el jugador el que tome la decisión, normalmente por eso a veces dices, hostia, ¿cómo un jugador tan profesional, tan experto, con tantos años, comete este error en el último segundo, ¿no? Dices, hostia, ¿cómo es posible? Claro, porque es todo emoción, es pura y dura emoción. Ahí no puede pensar, le cuesta muchísimo. Necesitas a alguien que piense por ti. Y ese tiene que ser el entrenador, ¿no? Tiene que ser el entrenador. Ojo, esto se entrena también, ¿eh? Todo se entrena, eso es una gran ventaja, ¿no? Pero en los entrenos también se entrena el poder tomar decisiones cuando la adrenalina está a tope, las pulsaciones están a tope y la emoción está a tope. Esa es la diferencia entre los grandes jugadores, los grandes entrenadores y los mediocres. Es así. Pero fíjate que además, como dices tú, ¿no? Cuando tienes la adrenalina, el cortisol, la norepinefrina a tope, es difícil tomar decisiones. Pero si a esto le añades el cansancio físico, porque es que en los últimos momentos del partido hay cansancio físico. Entonces, con los vendedores sucede lo mismo. En muchas ocasiones ellos tienen esa tensión por llegar a objetivos, por cumplir, por cerrar una venta que realmente les apetece cerrar, aunque no la necesiten, pero realmente quieren cerrar esa venta. A eso se añade el cansancio, que a veces lo llevan persiguiendo mucho tiempo o llevan muchas semanas y muchos meses con ese cansancio de que tengo que llegar. Y ahí está la parte, como dices tú, del director comercial, de también saber darles un cierto descanso. A veces, como el buen entrenador de baloncesto, da descanso al que tiene que jugar esos últimos 2 minutos de partido. ¿Para qué? Para que esté menos cansado, porque si no, sus decisiones van a ser peores. Si añado la tensión emocional al cansancio físico, es que... Y muchas veces, claro, el director comercial es lo que tiene que hacer y es lo que les tiene que decir. Y hay veces les dice, espera, ahora tómatelo con calma, ¿no? Porque el director comercial cree que su equipo sabe perfectamente qué esperar de ellos, cómo vender, que es una buena visita, qué prioridades tienen, o incluso hacer bien su trabajo, ¿no? Y claro, que si no se los has explicado, ¿por qué lo van a saber? ¿Por ciencia infusa? Porque la gente... Necesitamos, como dices tú, necesitamos que el entrenador nos diga qué es lo que tenemos que hacer, y más en esos momentos de tensión y de cansancio, porque si no haremos lo que mejor se nos ocurra. Igual no es lo más adecuado, ¿eh? Sí, así es. Y luego esto se suma a algo que hablamos la semana pasada, ¿no? Yo animo a los que estén escuchando este episodio de hoy que escuchen también el de la semana pasada, porque yo creo que se relacionan. Porque digamos, podría ser la segunda parte. Mira por dónde voy. Si la semana pasada hablamos de la importancia de tener un plan y de trabajar bien el pipeline, ¿no? Y tener las ideas claras en el sistema mucho más que en el resultado final, ¿no? Si tú tienes un plan claro, hay la segunda parte, que es esta que hablamos hoy, que es cómo la comunicas, ¿no? ¿Cómo lo comunicas? Si tú no tienes un plan claro, vas todo el día como pollo sin cabeza, vas con la improvisación. Y la improvisación, como tú decías, también cansa físicamente y mentalmente, ¿no? ¿Sabes? Y todo se relaciona. Entonces, tú puedes tener un gran plan, pero si no lo comunicas bien, pues tienes un problema, porque la gente no sabe lo que espera de ti, no conoce el plan, no conoce la estrategia,
Y entonces, pues bueno, estás incentivando sin darte cuenta la improvisación, ¿no? Y cuando tienes un buen plan y lo comunicas bien, es cuando todo va sobre ruedas, ¿no? No el 100%, evidentemente, porque hay que dejar espacio también para la improvisación, claro, por supuesto, pero hasta la improvisación se puede planificar, ¿eh? Sí. ¿Eh? Así es, ¿no? Y Entonces, sí. Didi, No, Santi, perdona. decía que realmente es que tenemos que ser muy claros, ¿no? Porque muchas veces el director cree que comunica, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo, que el director dice, hay que vender con valor. Y entonces el vendedor escucha, vale, lo que quiere es que hable más del producto, que se lo explique mejor al cliente para que el cliente entienda el valor que aportamos. Y igual no lo que estaba queriendo decir el director comercial, ¿no? O el director que dice, no, tenemos que tener más actividad. Y el vendedor entiende, tengo que hacer más llamadas. Y el director dice, no tienes que hacer más llamadas. Lo que tienes que hacer es visitar clientes dormidos, que es donde quiero la actividad. Si no le dices dónde quieres la actividad, el vendedor va a hacer lo que le entiende. Luego tú te enfadarás porque no haces lo que has pedido. No, claro, es que no has pedido nada. Has dicho algo muy genérico. Y cuando haces algo muy genérico, esto es como, ¿por qué te tengo que comprar a ti? No, porque somos un equipo multidisciplinar con plena orientación al cliente y tenemos la mejor relación calidad-precio. Vale, pues estupendo. Pues esto es lo mismo. Decir quiero más actividad o hay que vender valor, pues es lo mismo que decir lo del equipo multidisciplinar, claro. Sí, es el problema de comunicar ambigüedades, Santi. Es el problema. Sirve para el cliente, para persuadir, y sirve también para persuadir a tu equipo, claro. Entonces, cuantos más ambigüedades, pues más descontrol. Porque además, si es ambiguo, puede haber diferentes interpretaciones. Y si tú tienes un equipo de 12 personas y tú eres ambiguo, pues esa frase que has dicho de hay que vender con más valor, pues hay 12 interpretaciones. Y ese es el gran problema. Hombre, yo estoy vendiendo con más valor. ¿Ah, sí? Joder. Pues si tú lo dices, pues claro, es que el problema es el emisor. El problema es que el mensaje no es claro. Y ahí está uno de los, yo creo que de las grandes virtudes de un director comercial o de un líder, ¿no? Que es saber simplificar los mensajes a enviar. Que queden claritos y ir de la ambigüedad a la concreción. Mira, hace unas semanas me llamó un antiguo cliente que me contrató, era director comercial de un equipo y me contrató y ahora había cambiado de empresa y me ha llamado para formar al equipo en la otra empresa. Y hablando con él, pues claro, al final le preguntas, oye, ¿por qué me has llamado? O sea, ¿qué es lo que te gustó? Y se me queda el tío mirando, se calla, me mira y dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y digo, hombre, claro, joder. No, miénteme, Pinocho, miénteme, Pinocho. Y me dijo, joder, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando precisamente de la organización comercial, que tenían que estar más organizados, que no gestionaban bien su tiempo y que yo les decía que tenían que gestionar bien su tiempo y tú les dijiste, oye, poner por escrito qué es lo que es gestionar bien el tiempo? Y yo en aquella ocasión había 18 personas en la sala. Y dice, joder, claro. Y tuvimos 15 respuestas diferentes y ninguna coincidía con la mía. Y me hiciste darme cuenta, joder, que no lo estaba transmitiendo bien. Claro. Entonces, bueno, ahora ya he tenido varias reuniones con él para transmitir lo que quiere que transmitamos a su equipo, ¿no? Y transmitirlo adecuadamente. Pero es verdad, o sea, pero él daba por supuesto que él decía que tenían que trabajar más organizadamente y cada uno de sus vendedores entendía una cosa totalmente diferente. Tienes que decir exactamente qué es lo que quieres, que es trabajar más ordenadamente, es planificar las visitas, es planificar las rutas, es definir los tiempos que vas a utilizar, qué es a lo que te estás refiriendo. Y esto se ve mucho. Y en este caso, aquella era una empresa de éxito, la que está ahora también va a ser una empresa de éxito, y él era un tío, joder, muy formado y muy bueno, ¿eh? Pero me jodió, ¿eh? En su momento me jodió, pero realmente es que es así. No, me di cuenta de que no transmitía bien. Sí, mira, hace poco hablaba con mi hija, que tiene 17 años, y hablábamos de ella hace bachillerato y demás, del instituto y no sé qué, no sé cuántos, y hablábamos de una amiga suya, y me decía, hostia, es que mi amiga... le cuesta mucho y suspende asignaturas y tal, y me decía, pero que es curioso, porque ella es inteligente, es decir, podría dar muchísimo más, ¿sabes?
Y digo, ¿y entonces qué le pasa? Dice, pues que no sabe cómo hacerlo. Claro, y me decía, dice, papá, es que, ¿sabes qué pasa? Que en el instituto los profesores nos dicen que tenemos que estudiar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos no sé qué, pero nadie nos explica cómo estudiar. Digo, claro, ya ahora me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Dice, y me decía mi hija, dice, yo estoy convencida de que si mi amiga le explicasen cómo, ¿sabes? Le diesen herramientas para cómo hacerla, ella, joder, empezaría a tener buenos resultados, se motivaría y tal, porque tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Y aquí está la puñetera clave, ¿no? Porque los profesores, coño, también son líderes, ¿eh? Sí, sí, También claro son que sí. líderes. Y fíjate lo que falla, ¿no? Falla el cómo, falla que hay muchos mensajes muy ambiguos, tenéis que estudiar más, si habéis suspendido es porque no habéis estudiado suficiente, y no es cuestión de tiempo, no es cuestión de más en cantidad, es de calidad, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Porque si yo vivo desde la ambigüedad, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Pues que luego hay incoherencias, claro, hay incoherencias. Uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra, el cliente lo paga, cuidado. ¿Por qué? Porque si recibe visitas de diferentes comerciales de la misma empresa o tal, son incoherentes totalmente. Hablábamos el otro día del forecast, ¿no? Hablábamos del pipeline y hablábamos tal. Luego se convierten pues en forecast y previsiones poco fiables. Claro, porque porque lo hacemos un poco así de manera intuitiva. Los managers están frustrados, están agobiados, están todo el día apagando fuegos, los equipos desalineados totalmente. No pueden crecer esos equipos, algo que yo hablo mucho en las empresas, de decir, hostia, es importantísimo que tengamos una estructura de cómo todo funciona, es decir, una planificación ya no solo del qué, sino también del cómo, para qué, para que podáis crecer, porque si no, no vais a poder crecer, si no, vais a empezar a crecer de manera descontrolada y ¿qué va a ocurrir? Pues que esto va a ser un caos, va a haber equipos por toda España totalmente desalineados, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, claro, lo que pasa es que luego decimos que no, las cosas no funcionan porque los comerciales no venden porque no tienen buena actitud. Y resulta que no es un tema de actitud, es un tema de dirección, de GPS, ¿no? De camino, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes exigir que haya una consistencia en los sistemas si cada uno interpreta las reglas de manera diferente, como tú decías antes, ¿no? Y el responsable de que no haya una interpretación ambigua eres tú, no dando comunicación, no haciendo una comunicación ambigua, ¿no? Es decir, olvídate tanto del qué, tenemos que, hay que, y empieza a trabajar el cómo. Para eso está la formación, joder, ¿eh? Que es que al final me tengo que enfadar, hombre, ya. Sí, pero que lo primero es que lo tiene que definir, que es que muchas veces no lo tiene definido. Yo me encuentro en muchas ocasiones que vas y no están definidos adecuadamente los procesos, no está definido qué tipo de cliente busco y por qué. No está definido cuándo presento una propuesta o todavía no es el momento de presentar la propuesta, porque nadie lo ha defendido, ¿no? Es decir, por ejemplo, es que para mí es clarísimo en algunos equipos de servicios, es decir, oye, no presentamos y no trabajamos en una propuesta si no tenemos una fecha de presentación de la misma. No, pero es que no me ha dado el cliente. Pues tío, pues entonces no presentamos propuesta, ni trabajamos en la propuesta, porque no has conseguido una fecha de presentación. No, pues la enviamos por correo. No, que en esta empresa no enviamos propuestas por correo electrónico, las presentamos. Y si no las podemos presentar, no hacemos la propuesta, no dedicamos tiempo a eso. Al final es lo mismo y no presento una propuesta si no tengo claro quién decide, cuándo decide y cuál ha sido el origen de la necesidad y si tienen presupuesto definido o no tienen presupuesto. ¿Pero cómo va a preguntar eso? Bueno, pues tendremos que trabajar en la formación cómo conseguimos preguntar eso y cómo conseguimos hacerlo de forma que el cliente te lo diga. Pero es que si no, no tiene sentido hacerlo. Pero eso es desde dirección comercial el que tiene que definir esos pasos. Y en cada empresa y en cada negocio será diferente. Y si no, pues los vendedores harán lo que buenamente puedan, lo que entiendan y volvemos, como decías tú, a algún episodio pasado que hemos hablado de improvisación. Y eso, mira, realmente tú lo has explicado muy bien con la amiga de tu hija, ¿no? Y los problemas no suelen ser falta de talento, es falta de claridad. Mucha Sí, falta de claridad, ¿eh?
Está claro, es falta de claridad y para eso ya te digo, el director comercial tiene que pasar, para mí esto es clave, pasar de comunicar ambigüedades a comunicar cosas concretas y pasos concretos, ¿no? Entonces, mira, yo me lo he encontrado muchas veces, ¿eh? A mi equipo comercial le falta actividad. Vale, yo siempre pregunto lo mismo. Cuéntame para ti qué es actividad, ¿a qué te refieres? No, hacen pocas visitas. Tenemos un KPI, que son número de visitas, tienen que hacer 5 al día y están haciendo 2, 3 y tal. Vale, ¿para qué es importante para ti que hagan 5 visitas? ¿De dónde habéis sacado el número de 5? Bueno, son ratios de conversión, no sé qué, no sé cuántos. Vale, perfecto. Vale, y estas 3 visitas que dices tú que están haciendo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo estructuran la visita? Cri, 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 cri. Aquí ya no hay información. Se acabó. ¿Ves lo que está pasando, no? Estamos únicamente analizando números, estamos únicamente analizando actividad por analizar actividad. No estamos analizando cantidad y no estamos analizando calidad. ¿Qué ocurre? Que ¿cómo informan, cómo transmiten esa información al equipo? Pues así. Chico, tienes que hacer 5 visitas, búscate la vida. Porque está demostrado que 5 visitas vas a cerrar 2, tal, ratios de conversión. Perfecto. Y el otro, vale, pues si quieres hago 5 visitas, las voy a hacer. Y los ratios no se cumplen, claro, ¿cómo se van a cumplir? Porque nadie se ha preocupado en ver cómo se está haciendo esas 5 visitas. No solo en ver, en explicar, en acompañar y en ver cómo se hacen esas visitas. ¿A quién estás haciendo las visitas? Y cuando las estás haciendo, ¿a quién? ¿Y qué haces después de la visita? ¿Cómo acabas la visita? ¿Cómo haces el seguimiento? ¿Cómo haces todo esto? O sea, toda esa parte pues se deja. No, eso ya cada comercial lo hace como lo ve. Claro, error. Porque cada cliente es distinto. Claro, efectivamente, el cliente es distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, no explican el por qué, ¿sabes? No explican el por qué. Entonces, hay que ayudar al equipo a entender las cosas. Bueno, más que nada a entender, mira, te diré más, a comprender, ¿sabes? No solo a entender, a comprender qué impacto tiene ese tipo de visitas, ¿no? ¿Qué queremos conseguir en ese tipo de visitas? Te pongo el ejemplo de las visitas, pero cualquier fase, cualquier parte del plan lo podemos analizar de esta manera, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Puede ir a la prospección, puede ir al seguimiento, puede ir al cierre, puede ir a lo que quiera, ¿no? Entonces, ostras, como tú decías, el problema no es falta de talento, es falta de claridad. Claridad. Sí. Cuando alguien tiene claridad, cuando otro tiene un plan, cuando alguien sabe lo que tiene que hacer, es que, joder, las cosas salen mejor. Las cosas salen mejor. La claridad no garantiza el éxito, ¿eh? Pero la falta de calidad garantiza el caos. El fracaso. Seguro. Sí. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Sí. Así es. Oye, pues si te parece, mira, la próxima semana vamos a hablar precisamente de eso, del caos, ¿no? Del director comercial que tiene que estar todo el día apagando fuegos y gestionando el caos. A ver cómo, claro, es que cómo lo hace. Sí, esto es importante. Es que cuando un director comercial hace de bombero todo el día, esto es un síntoma de algo. Es decir, como siempre, tenemos que ir para atrás. Vale. Algo está pasando ahí y unas cosas que está pasando pues tiene que ver con esto, ¿no? Cómo estamos comunicando y cómo le pedimos a nuestro equipo lo que nosotros nos gustaría que hiciese, ¿no? ¿Sabes? Y comunicar es clave. Es clave. Y comunicar, como decía al principio del episodio, ¿no? Pensamos que comunicar, envío la información y ya que cada uno lo agarre, yo ya he hecho parte de mi trabajo y si no lo han entendido como yo lo he querido transmitir, la culpa es de ellos, que no están atentos, coño, que no leen los emails, joder. Y le ha enviado un email de, ¿sabes? De 3 horas de lectura y claro, no tiene sentido, ¿no? La claridad muchas veces necesita repetición, ¿verdad, Santi? Necesita repetición y necesita una transmisión muy corta. Casi siempre lo más corto es mucho más claro que lo muy extenso. Exacto. Y enfocado en el cómo mucho más que en el qué. Sí. ¿Sabes? Y cuanta más concreción, mejor, ¿no? El otro día lo decíamos, ¿no? Lo de la claridad, lo importante que es dar claridad. Pero ojo, es que esto sirve también para tu cliente como comercial.
¿sabes? Si al cliente le explicas mucho el qué, el cliente dice, vale, si eso ya lo sé, coño. Sí. ¿Qué es lo que pasa al comercial cuando el jefe él dice, tienes que, hay que? Si todo eso ya lo sé. Yo de ti no quiero que me digas lo que ya sé. Quiero que me guíes para hacer eso que ya sé. Está pues claro. el próximo lunes hablamos ese director comercial bombero. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Venga, hasta el lunes, Sergi. Ir preparando las mangueras. Hasta el lunes estoy diciendo, no, hasta el miércoles, que nos vemos los miércoles, que estoy Pues el un miércoles. día. El miércoles. Venga, Perfecto. Sergi. Venga, un abrazo, Santi. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.